bienvenidos todos los que nos acompañan hoy, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor William Reyes, profesor de nuestra facultad, ¿verdad? Para platicarnos de una de las temáticas que está siendo de mucho interés en los trabajos que ustedes están planteando, que es sobre la gamificación u otros trabajos vinculados con el uso del juego, por ejemplo, y cuestiones tecnológicas que también el doctor maneja. Me permito hacer una presentación breve de él y enseguida le cedo la palabra para que él nos vaya comentando. Bien, el doctor William Reyes es licenciado en Educación, egresado de nuestra facultad, con una maestría en Tecnología para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y con el doctorado en Investigación Educativa para el Desarrollo del Currículum y de las Organizaciones Escolares por la Universidad de Granada, en España, además de tener una especialización en entornos virtuales de aprendizaje por el Instituto de Formación Docente y Virtual Educa de Argentina. Es profesor de tiempo completo en nuestra facultad, dando clases tanto en licenciatura como en posgrado, pues en las áreas básicamente de tecnología educativa, diseño curricular, docencia, planeación. También profesor invitado en el posgrado institucional de Ciencias Químicas y Bioquímicas, impartiendo la asignatura de Comunicación Científica y Tecnológica. Ha sido evaluador en diferentes eventos, en revistas también, ¿sí? Y en convocatorias de diferentes índoles. Sus áreas de investigación están vinculadas con estrategias innovadoras de enseñanza, medios virtuales, uso de la tecnología en la educación, y actualmente está dirigiendo una investigación con financiamiento de CONACYT sobre alfabetización digital en estudiantes de secundaria en Yucatán, con un proyecto que tiene financiamiento del gobierno español y la Unión Europea. Pues como vemos, tiene muy amplia experiencia en esta temática el doctor. Vamos a cederle la conducción a él. Él primero nos va a hacer una presentación que ya tiene preparada y posterior a su presentación abriríamos el espacio para preguntas que pudieran surgir. Doctor, adelante, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora Dorita. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera presentarles la información que tengo. Gracias por la invitación también al doctor David y a la doctora Dorita para esta charla. Pues ahora sí que me dieron la oportunidad de hablar de algo que a mí me encanta. Me encanta hablar de la gamificación. Este año estaríamos cumpliendo 10 años de estar trabajando en esta temática. Y bueno, pues yo creo que en estos 10 años, pues he tenido la oportunidad de conocer, de saber, de poder adentrarme en este microcosmos de la gamificación, y que al día de hoy seguimos estudiando desde muchas aristas. Entonces les quiero compartir esta información que he encontrado a lo largo del tiempo y que va evolucionando año con año. Entonces, antes de hablar ya en materia y siguiendo ciertos elementos que me dieron para poder explicarles para dónde, quién, cómo, qué estudiar, sí hay que tomarnos en cuenta algo que es importante. Primero que nada, la gamificación no es lo mismo que ludificación. Son dos elementos distintos. La gamificación es el uso de los elementos en los juegos o videojuegos para aplicarlos en otros contextos que no son de juego. Por ejemplo, vamos a pensar que existen lo que son las tarjetas de puntos. Ustedes saben que si tú vas a un súper, puedes ver la tarjeta de puntos. Cuando haces tu compra, te dan unos puntos, te los ponen en tu monedero, por ejemplo, ¿no? Esto es un elemento del juego. Esto es una partecita que tal vez ustedes dirían, bueno, pues no tiene mayor ciencia, ¿no? Pero es una pequeña estrategia para poder fidelizar
al individuo o a la persona o al cliente en este caso a algo que, pues nuestro producto, que pudiera ser el producto o el súper, por ejemplo, ¿no? Y son esas pequeñas cosas que van haciendo la diferencia entre este ámbito. En el caso de la ludificación como tal, su enfoque es más el aprendizaje o el divertirse logrando algún tipo de, de situación. Por ejemplo, un aprendizaje, una motivación, pero siempre teniendo en cuenta el juego. Y esta es una gran diferencia. Hay quienes han querido ponerlo similares, como términos similares. Incluso hay quienes dicen, bueno, la gamificación como tal, el término no existe porque no existe en español. Y tienen razón, o sea, la gamificación viene de la palabra en inglés gamification, pero no se puede traducir literal a la ludificación. Más adelante, si quieren, platicamos de esta situación para que les quede más claro. Otra cosa, gamificación no es lo mismo que jugar a los videojuegos. O sea, sabemos que existen un montón de cosas en los videojuegos que los hacen atractivo, pero no es precisamente agarrar un videojuego y ponerlo en una situación de educativa. Eso se llamaría juegos serios, eso se llamaría ludificación, ¿sí? O juegos educativos. Lo que yo voy a hacer es de lo que son los juegos o los juegos de video, los voy a tomar aquellos elementos que lo hacen atractivo, que lo hace motivador, que lo hace competitivo. Y otra cosa, una sola actividad o una sola mecánica no es gamificación. Si yo hago una competencia en mi salón de clase o en la sesión, o si yo les doy puntos por haber hecho la tarea, o les doy un premio por haber entregado antes del tiempo, no es gamificación. Hay quienes mencionan que debe haber una serie de elementos, al menos 3 mecánicas, y que se debe llevar en un tiempo determinado para que pueda considerarse como gamificación como tal. Porque si no, estaríamos cayendo en el ámbito de una actividad recreativa, una actividad lúdica, cuando es solamente una o dos actividades. Entonces, quienes han estudiado esto ya nos dicen, bueno, lo mínimo que debe de haber son 3 mecánicas. Bueno, entonces esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Y por último, la gamificación se puede llevar a cabo con o sin tecnología, pero lo que sí debe de haber un elemento. Por ejemplo, si estuviéramos en la presencialidad, pudiéramos utilizar recortes, pudiéramos utilizar cartas, por ejemplo, estas cartas que tienen de un lado tiene la definición y atrás está la palabra definida. Podemos utilizar plumones, pintarrón, cualquier elemento, pero no necesariamente tiene que ser con la tecnología. Lo que lo hace todavía mucho más potente, y sobre todo en este tiempo, es que la tecnología encaja muy bien con la parte de la gamificación. Recordemos que la gamificación viene de la palabra gamer, que viene de juego. Entonces, existe esta vinculación entre la parte tecnológica y la gamificación. Sin embargo, no necesariamente tiene que haber tecnología. Lo que sí tiene que haber es un medio por el cual se trabaje. Bueno, ya una vez aclarado estos puntos, vamos a hablar acerca de lo que es la gamificación en la educación. La gamificación existe en varias áreas. Una de las más utilizada es en la mercadotecnia. Como les he comentado, lo de los puntos, lo de las recompensas, lo de la fidelización, esto se utiliza mucho desde tiempo atrás. En el caso de la educación lo hemos visto bastante ya en los últimos años y ahorita les voy a mostrar unas gráficas muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de los estudios de la gamificación, se hizo un análisis de cómo está distribuido los estudios que existen desde que empezó el inicio de la gamificación como tal, ya formal, empezó en el año 2010, cuando dijeron, bueno, la gamificación para mí es esto, dijo Nick Pelling en una conferencia. Y a partir de ahí empezó toda esta vorágine. Y aquí podemos ver cómo están distribuidos los diversos estudios.
Hay estudios empíricos, hay estudios teóricos y hay estudios prácticos, como puede ver en la primera columna abajo de esta gráfica. Dice el tipo empírica, teórico y práctico. ¿En qué áreas se desarrolla? Hay la educación, el entrenamiento, la parte académica, está la parte de los negocios, el marketing, los servicios, está de manera general, está en la parte de la salud y los estilos de vida, está en el transporte, está en la parte social, en la parte política, urbanismo, o sea, se puede utilizar en muchas áreas. La educación es una área, digamos que emergente en la gamificación y que ha tenido bastante auge. Y podemos ver que existen otros, al menos hay 9 áreas en las cuales se desarrolla la gamificación. Y podemos ver cómo los estudios empíricos, las investigaciones, es lo que ha permeado más. Podemos ver que lo que está en el centro fueron los primeros estudios de las diferentes áreas en el 2012 y que conforme va pasando los años hasta, pues aquí este estudio que se hizo hasta el 2019, podemos ver cómo el grueso de las diferentes estudios ha incrementado, se ha hecho mucha práctica, se ha trabajado la parte teórica, pero también tiene mucho que ver la parte educativa. La parte educativa incluso, si ustedes se fijan, toda la parte de la derecha, no llega al 50%, pero sí llega a yo calculo un 40% de todos los estudios que se hizo en este caso con estos señores, pertenecen al área educativa. Y podemos ver que en el último año hubo muchísimos estudios empíricos, muchísimos estudios prácticos, o sea, me imagino que habrán trabajado en situaciones de salón de clases, cómo lo trabajaron con alumnos, cómo lo trabajaron con profesores, cómo lo trabajaron en instituciones. Entonces, esta es una idea que nos da bastante clara sobre el número de estudios de gamificación en esta época, ¿no? Y ya si hablamos del 2018 para acá, muchísimo más. Ahora bien, si acotamos en los estudios de gamificación en educación, nos podemos encontrar lo que se hizo, por ejemplo, en el 2011, en el 2012, en 2013 fue aumentando, 2014 fue aumentando, o sea, los artículos se fueron yendo para arriba, 2015, 2016 y 2017, que cuando se hizo este estudio, el corte fue a mediados de 2017, pero esta tendencia fue a la alza. Vamos a ver otro. Por ejemplo, en publicaciones de alto impacto, podemos ver cómo los estudios hasta el 2018 de publicaciones de alto impacto, es decir, artículos en revistas muy, muy importantes, podemos ver que hay al menos en el año 2018 150 artículos de peso y de un gran impacto que abordaron la gamificación en la educación. Pero ahora, ¿qué se ha hecho en los niveles educativos? Hice una búsqueda muy rápida en este sitio web que se llama ERIC para ver qué es lo que se ha trabajado en los últimos años con respecto a la gamificación en niveles educativos. Y nos podemos dar cuenta que pues lo que más se ha trabajado es en educación superior. De ahí les seguían los estudios secundarios, luego estudios elementales. Existen diversos tipos, ¿no? Pero lo que nos damos cuenta es que lo que más se trabaja es en educación superior. Y podemos ver todo el listado de artículos que tienen que ver con el tema de la gamificación. Y esto es algo muy interesante porque uno pensaría, bueno, la gamificación se puede trabajar perfectamente bien en los niveles básicos. Pero aquí viene una situación. En los niveles básicos, la gamificación estaría como coexistiendo con otros ámbitos, por ejemplo, la ludificación, los juegos como tal, los juegos ya definidos para la educación, la parte de la lúdica, la parte de otras metodologías que están coexistiendo. Entonces, digamos que ahí hay como que, no tanto una lucha, pero sí se hace un poquito más complejo. Y aparte, si nosotros vemos en el caso de la educación básica en nuestro país, pues digamos que está muy directiva, porque nos dicen, bueno, les dicen a los docentes, esto es lo que tienes que enseñar y de esta manera. Entonces, digamos que el margen para trabajar con gamificación es bastante acotado.
¿Dónde está el nicho de oportunidad? Pues está en la educación superior y en los niveles como por ejemplo en prepa, bachillerato, tal vez en secundaria, pero ya en lo que es primaria, preescolar, que paradójicamente debería de ser un nicho para poder desarrollarse, pues la situación es esta, que hay otras metodologías, muchísimas metodologías que son, digamos que oficiales. Sin embargo, pues aún así existen los estudios con respecto a estos niveles. Pero, ¿qué se está estudiando? O sea, de la gamificación existen muchísimas cosas, ¿eh? ¿Y qué es lo que, digamos, qué es lo que se estaría trabajando en gamificación? Lo primero, la motivación. Ese es uno de los grandes, digamos que, uno de los grandes motores de la gamificación. La gamificación por sí sola no te ayuda a que tú aprendas. Lo que hace es que te motiva para aprender. O sea, digamos que es como un puentecito. Si tú estás pensando, bueno, ajá, con la gamificación, ¿qué voy a lograr? Pues lo que tú vas a lograr son niveles de motivación intrínseca. O sea, tratar de que por ti mismo te sientas motivado, te sientas con el suficiente, por decirlo de una manera, gasolina para poder continuar, para poder mantener y para poder finalizar todo el proceso de aprendizaje. Otra de las cuestiones que se estudia es la actitud, es decir, cómo yo me siento trabajando en un ambiente de gamificación y cómo yo puedo atacar esta parte de mi actitud, tanto en estudiantes como en profesores. Y hemos notado, y en los estudios se han visto, que hay actitudes que son muy proclives los profesores para usar este tipo de estrategias en los primeros, digamos, en los profesores nobles, o los profesores que están empezando. Y los profesores que ya tienen, pues ya un bastante tiempo de dar clase, hay una situación, hay un poco de resistencia, pero es algo que hasta cierto punto se puede ver natural ante nuevas estrategias, ante nuevos elementos, ante nuevos mecanismos. Entonces, el estudio de las actitudes en gamificación es algo que se está estudiando bastante. El compromiso, es decir, ¿cómo puedo lograr que mi estudiante quiera finalizar o pueda mantenerme o se pueda mantener en el tiempo y que quiera continuar con sus estudios? Y algo que se ha estado estudiando bastante es el compromiso. Y hablamos del compromiso también de los profesores y algo bastante importante, el compromiso institucional. ¿Qué tanto la institución permite este tipo de estrategias en la institución? Y dentro de esto, yo en lo particular hice un estudio junto con el doctor Sergio Quiñones con respecto a si el modelo educativo de la universidad cuenta con los elementos para poder implementar una estrategia de este tipo. Y al hacer la comparación del modelo educativo con las condiciones que nos pide la gamificación según la teoría, vemos que sí existe una corresponsabilidad y hay puede lograrse en un ambiente universitario con el modelo educativo que tenemos para que se pueda implementar la gamificación. Entonces, algo de este tipo es lo que se está estudiando con respecto a lo de compromiso. Algo que se está trabajando también son los casos. Los casos, el estudio de casos, por ejemplo, en tal universidad, en tal curso. Ustedes van a encontrar un montón, y estoy casi seguro que van a encontrar, por ejemplo, estudio de la gamificación en la producción de textos académicos, estudio de la gamificación en matemáticas, estudio de la gamificación, por ejemplo, con el doctor Beltrán, se hizo un estudio de caso sobre el estudio de los textos también. O sea, hay 2 o 3 por ahí artículos que se han hecho, publicaciones con respecto a eso de los casos. Y otro es el efecto de las mecánicas y los componentes de la gamificación. La gamificación tiene 3 elementos fundamentales: las dinámicas, las mecánicas
y sus componentes. Las dinámicas es, bueno, ¿de qué trata el juego? ¿O de qué trata este evento de gamificación? Las mecánicas son cómo van a ser las reglas, qué pasa si gano, qué pasa si pierdo, cómo logro obtener esto, cómo logro obtener aquello. Y los componentes, pues es la parte visual, la parte de, por ejemplo, si me dices, bueno, si tú vas a tener esta recompensa, bueno, la recompensa, ¿qué es? No, pues es un trofeo. Entonces yo veo el trofeo, me gusta mucho, está bonito, lo guardo, o por ejemplo un audio, o sea, todo lo que con lo que interactuamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se está estudiando, eso es como que el top 5 de los estudios de la gamificación a nivel internacional. Ahora bien, nosotros hicimos pues un mapeo sobre los países que producen más cuando teníamos acceso a las bases de datos de Web of Science y de Scopus. Hicimos un mapeo a través de un software muy interesante y esto se los quiero compartir. Esto es lo que nosotros encontramos. ¿Quiénes son los países que más han abonado al estudio de la gamificación? Y podemos darnos cuenta de dos grandes, Estados Unidos y China, prácticamente como en todo, ¿no? Estados Unidos es uno de los más grandes, digamos que promotores de la gamificación. China lo está haciendo bastante. Y de ahí vendría como que una segunda división, por decirlo de alguna manera, donde tenemos al Reino Unido, tenemos a España, tenemos a Taiwán, tenemos a Hong Kong, tenemos a Corea del Sur, tenemos ahí muy chiquitito, tenemos a México, tenemos a Alemania, Canadá, Australia. Si ustedes se dan cuenta, si sacamos el número de países que se encargan o que están produciendo en gamificación, nos vamos a dar cuenta que realmente no es algo tan extendido. Ojo, no quiere decir que no sea publicado, ¿no? O sea, esto que ustedes están viendo son publicaciones de alto impacto, ¿sí? Porque existen otro tipo de publicaciones que son, por ejemplo, comentarios en blogs, comentarios en videos, o quienes están trabajando esto pero no lo publican. Pero quienes lo están publicando o los que están haciendo investigación son esos países que, digamos que no llegan ni a 20, diría que quizá está entre los 20, 25 países. Ahora bien, ustedes me van a decir, bueno, si yo hago una búsqueda, ¿cuáles serían los términos que yo debería de buscar? De entrada, les voy a decir que si ustedes buscan gamificación van a encontrar bastante, pero el término todavía no está aceptado en un tesauro. Entonces existen términos que son relacionados e hicimos un mapeo acerca de esto. Y entonces podemos ver, obviamente el término gamificación va a estar, pero existen otros términos que están relacionados. Teoría del juego, educación, juego como tal, juegos serios, diseño, aprendizaje basado en juego, diseño de juego, juego digital o aprendizaje basado en juegos digitales, juegos serios, diseño instruccional, juegos educacionales, aprendizaje móvil, e-learning. No es que digan, espérate, ¿cómo es que la gamificación es lo mismo que los juegos serios? No, 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 no. Lo que yo estoy diciendo es que hay términos que pueden estar vinculados. Acuérdense que en una investigación, por ejemplo, tenemos palabras clave. Entonces, si solamente buscamos el término gamificación, nos va a salir un listado de artículos o de libros o de tesis, pero si lo vinculamos con otras palabras clave, nos vamos a encontrar con que si, por ejemplo, si yo pongo gamificación y motivación, me va a salir un listado específicamente de la gamificación para la motivación. Y podemos ver, por ejemplo, la gamificación con el aprendizaje basado en juegos, que de hecho es una, ¿cómo llamarle? Es una variante, ahorita que estamos con esto, es una variante de la parte del aprendizaje basado en juegos. Hay un artículo, de hecho, les voy a dejar esta presentación porque tengo una lista de artículos que deben ser, ahora sí que básicos para todos. Y van a ver que el aprendizaje basado en juegos es como que lo primero, ¿no? El padre, por decir. Y ya cuando se ramifica, tenemos gamificación, tenemos ludificación, juegos serios, son como que clasificaciones. Entonces, si ustedes quieren ir buscándole y van a encontrar términos muy, muy concretos,
Estos serían los términos que yo creo que deberían de estar buscando. Ahora bien, una cosa es lo que se produce y otra cosa es la gente que está interesada. El día de ayer hice una búsqueda en Google Trends para ver quiénes son los países más interesados en buscar el término de gamificación. Y esto es lo que me encontré. Los que están en azul son los países que han hecho búsquedas acerca de esto. Y los que están en gris son los que prácticamente están nulificados. Pues desafortunadamente podemos ver que África pues es el país, es el continente que menos le interesa esto. Y bueno, pues por obvias razones. Desafortunadamente es uno de los continentes con mayores brechas en relación a la educación. Y bueno, tenemos Afganistán, tenemos Mongolia, tenemos a Pakistán, que país que desafortunadamente se encuentra en una situación de guerra. Pero podemos ver, por ejemplo, Europa, prácticamente todo lo que es este continente europeo está haciendo búsquedas de gamificación. Australia, Japón, algunos países del sureste asiático. Podemos ver que México está también dentro de este asunto. Canadá, Estados Unidos, en Centroamérica no hay tanto, desafortunadamente. Sin embargo, Costa Rica pudiera ser uno de ellos. En Sudamérica, pues Brasil, tenemos Argentina, Chile, tenemos a Colombia. Entonces podemos ver que sí está extendido. Y ahora, ¿quiénes son el top 5 de países que están buscando esos términos? Singapur, increíblemente, está en el primer lugar en buscar este tipo de estrategias. Hong Kong, China, Líbano y Malasia. Increíblemente no vemos ni a Estados Unidos que uno podría pensar, ni ningún país europeo. O sea, estamos viendo puro país asiático. Y bueno, entonces nos podemos dar cuenta para dónde se está yendo todo esto y por qué China es uno de los países y otros países son los que están más produciendo más en esta parte de la gamificación. Ahora, si ustedes me dicen quiénes son los que, digamos que a los que hay que seguir en cuestión de gamificación, hay 5 autores que son imprescindibles para todo lo que tenga que ver con gamificación. Y quiero presentarles así, ahora sí que top 5. Los autores principales. En el número 5 está Juno Amari. Este señor, y ahorita van a ver su producción, es uno de los que más ha investigado acerca de gamificación, porque quiere ver la efectividad de la gamificación, no tanto en educación, pero sí en los ámbitos en los que se está desarrollando. En mercadotecnia, en servicios, en salud, en la ciencia, en las artes, etc. Entonces, hay que seguirlo porque es un muy buen investigador con respecto a la gamificación. En segundo lugar, está Andrzej Maciejewski. Este señor, lo que es interesante es su modelo para el diseño de una actividad en gamificación. Entonces, él ha estado publicando, no tiene tanto peso, pero sí está muy seguido. El número 3 está Carl Kapp. Carl Kapp, la ventaja o por qué está en este top 3 o 5, perdón, es porque esta persona fue el que lo aterrizó en la educación. Existe un libro que no lo tengo por acá, pero lo tengo por ahí, ahorita se los muestro si quieren. Lo que hizo fue la vinculación entre gamificación y educación. Tiene 2 libros que son, ahora sí que dependiendo, ¿no? Es como que el faro de la gamificación en educación. Uno que tiene que ver con la parte teórica de la gamificación y tiene un libro como un handbook, como un libro, como un manual. Y él usa algo que se llama ILE, Interactive Learning Environment, o sea, un entorno de aprendizaje interactivo. No le habla, lo llama como gamificación, pero cuando tú haces un diseño, es un evento interactivo de aprendizaje. Y por eso está en el top 5. En el número 2 están Werbach y Hunter. Estos señores son los que dieron las bases para lo que es la gamificación y para poder entenderla. Ellos dijeron que para que pueda ser gamificación, lo que tú vayas a hacer, tiene que haber 3 mecánicas. Y cuando hablamos de mecánicas es el funcionamiento de un evento de gamificación. Ellos no estuvieron en la parte de la educación como tal, pero lo interesante de lo que
lo que proponen son las mecánicas, las dinámicas y los componentes. Y ellos ofrecen la primera estrategia de gamificación, la tríada PET, que quiere decir PET, puntos, emblemas y tablas de clasificación. Si ustedes se dan cuenta, son 3 mecánicas. Entonces, ellos tienen un libro muy bueno, enfocado a la parte de las ventas, pero ellos son los que le dieron forma al estudio de la gamificación. Y por último, el que no fue el primero, pero sí en decir el término, pero sí él fue el primero que definió en el número 1, Sebastián de Terding. Este señor, en el año 2011, perdón, fue quien dijo la definición o quien propuso la definición de la gamificación, lo que les he comentado, que es el uso de los elementos de los juegos y de videojuegos en contextos que no son de juego. Entonces, él tiene dos papers que son importantísimos. Uno que tiene que ver con la definición de la gamificación y 2 que tiene que ver con los componentes que hacen a la gamificación. Entonces, si ustedes buscan a estos 5 individuos, van a ver que tienen todo. Bueno, 5, Werbach y Hunter lo pondría como 1. Pero esos a fuerzas, todos los que tengan que trabajar con gamificación deben de citar a alguno de estos individuos. Ahora bien, ¿cuál es la producción de estos individuos? Hicimos el mapeo y nos vamos a dar cuenta que el que más ha producido y el que más ha sido citado es Yuno Hamari. De hecho, yo no lo conocía cuando estuve buscando las fotos de los autores. Mi expectativa era que fuera un asiático, pero resulta que es más norteamericano que, bueno. Pero sin embargo nos podemos dar cuenta que existen otros autores que están muy, muy ligados. Sebastián de Terding, que fue el que dio la definición de gamificación. Marcewski, que está un poco aislado, pero que tiene seguidores con respecto a los diseños instruccionales basados en gamificación. Podemos ver, por ejemplo, también tenemos ahí a Werbach y Hunter. El problema de Werbach y Hunter es que fueron los primeros que hablaron de la gamificación y quienes establecieron las bases, pero que no han seguido produciendo. Ellos hablan más de la mercadotecnia, hablan más de los negocios, entonces ya se han ido diluyendo. Pero de Terding, pues obviamente por ser el primero, y vemos a otras personas como Ryan, como Plas, como Davis, como este señor que está medio complicado decir su nombre, Csikszentmihalyi, que ellos son los que se están trabajando en la parte del estudio de la gamificación. Como se darán cuenta, pues hay muchísimo y hay mucha gente que está dedicada al estudio de esto. Bueno, ya vamos cerrando esta cuestión. ¿Qué hay que tomar en cuenta para poder trabajar en una revisión de literatura o en un estado del arte? ¿Qué es lo que deberíamos de estudiar o cuáles son los huequitos que creemos que hay que trabajar? En primer lugar, el análisis de estrategias. Yo en lo particular, esto es algo que he estado trabajando, porque se habla de gamificación, pero la gamificación, ¿qué implica? ¿Cómo yo lo puedo aterrizar? ¿Cómo yo puedo decir, mira, esto sí corresponde a gamificación y esto lo vamos a trabajar en gamificación? Yo en lo particular, aparte de la tríada PET, que es la más básica de todas, las estrategias que más se están utilizando, que según la definición de gamificación corresponde perfectamente, son la tríada PET, obviamente. Tenemos el escape room o cuartos de escape, que eso, si ustedes quieren, búsquenlo en internet y van a encontrar con cosas muy interesantes. Y storytelling. Para los que conocen en inglés, que es lo que se trabaja mucho, el storytelling es la narración de historias. Entonces, sí corresponde a la gamificación estos 3, PET, escape room y storytelling. Y existen otros por allá, por ejemplo, los retos, existe lo que son la casa del tesoro, pero hay que combinarlas porque hay que seguir con lo que dicen los que saben. Tiene que haber al menos 3 mecánicas. El impacto de la gamificación en la educación a distancia.
Nosotros estamos trabajando en educación a distancia desde hace mucho tiempo y más ahora. Y lo que estamos haciendo de trasladar las estrategias de la presencialidad a la virtualidad está siendo un poco pesado para los profesores y está siendo muy pesado para los estudiantes. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer a nuestros estudiantes en un ambiente virtual de aprendizaje? La gamificación, con estudios que se han realizado en la educación a distancia, es bastante bueno, porque es bastante, digamos, en términos de cómo se maneja ahorita, está bastante orgánico. La gamificación funciona en la educación a distancia, pero todavía no se está midiendo o hay pocos estudios en la medición del impacto. Un término que me gustó mucho es la gamificación de 360 grados. Y esto dirá, bueno, ¿qué es esto, no? Esto es similar a la evaluación de 360 grados. Y me explico. En la gamificación, el profesor es el que otorga los puntos, es el que otorga las insignias, es el que otorga las recompensas, es el que otorga o quien resuelve, el estudiante es el que resuelve los retos. O sea, es de 1 a 1, 1 a 1, en la gamificación tradicional, si lo queremos llamar de alguna manera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, y alguien me lo dijo y lo empecé a buscar y pudiera ser una muy buena interacción? ¿Qué pasaría si en lugar de que el profesor otorgue recompensas, otorgue insignias al estudiante, fuera al revés? Que el estudiante otorgue insignias a su profesor. O que el estudiante otorgue insignias a la institución. O que la institución otorgue recompensas o reconocimientos a estudiantes, a profesores. O sea, empezar a ir vinculando no solamente la parte de profesor-alumno, sino que se involucre a otros, como por ejemplo los padres de familia en los niveles básicos. Entonces, esta parte de la gamificación en 360 es algo bastante innovador, novedoso, interesante, que valdría la pena ir investigando. También la gamificación en el profesorado. Como les he dicho, hay profesores que están más interesados en trabajar en esta estrategia, metodología, pero hay quienes quieren pero no pueden, o porque no saben. Y hay quienes tienen todas las cualidades para hacerlo, pero no saben cómo. Entonces, el estudio del profesorado en la gamificación es algo que se tiene que ir buscando, porque se ha hablado mucho de los estudiantes, se ha hablado mucho de los casos, pero ¿qué pasa del otro lado con los profesores? Y el último, pero no menos importante, el análisis de las teorías. La gamificación se basa en la teoría del flujo, en la teoría del autoconocimiento, en el desarrollo de competencias, pero no se ha hecho más allá de. Es decir, dicen, sí, esas son las teorías que las sustentan, pero no se ha analizado si estas teorías, más que las sustenten, las desarrolla la gamificación, o si puede existir alguna teoría que pueda explicar la gamificación, porque se puede hacer gamificación desde una actividad o una serie de actividades a un curso completo, e incluso hay instituciones que están plenamente con gamificación. Entonces, esos son lo que yo desde mi punto de vista debería de estar investigándose. ¿Qué es lo que se debe de incluir en un marco teórico sobre gamificación? Hay que definir el concepto, hay que hablar de las teorías, ya les mencioné 3, hay que analizar sus elementos, dinámicas, mecánicas y componentes, hay que saber qué se ha estudiado al respecto, ya les he comentado qué, y hay que hacer el análisis de lo que se vaya a estudiar, es decir, lo que ustedes vayan a hacer, pues hay que hacer ese análisis. Por ejemplo, si se van a hacer estrategias como por ejemplo eventos interactivos, por ejemplo, si se va a trabajar con los estudiantes hay que considerarlos como jugadores o participantes. Y Bartley, fíjense, antes de que comenzara todo esto de la gamificación, Richard Bartley ya tenía esta idea de que los estudiantes son jugadores y existe una clasificación de ellos. Y en el caso del profesorado, bueno, pues las competencias a desarrollar. Bueno, pues aquí están las referencias, todas estas están disponibles y si no, pues me echan un grito y yo se los puedo dar.
Son bastante interesantes todos estos, vale la pena que le den una revisada. Y bueno, pues estoy para servirles, aquí está mi correo electrónico y redes sociales. Muchísimas gracias por el tiempo y por darme este espacio para poder decir una de mis grandes pasiones. No, estoy con la boca abierta, escuchando y tomando notas. De verdad, toda mi libreta llena de notas, porque realmente para mí es una temática y todos lo saben. A mí las tecnologías es mi coco. Sin embargo, bueno, siempre hay retos nuevos, ¿no? Y este es un nuevo reto. Yo tengo unos tesistas que quieren trabajar gamificación vinculado con discapacidad, y para mí está siendo todo un reto este trabajo también. Entonces, Willy, muchísimas gracias por tus aportaciones. Creo que enriqueces muchísimo. Fuiste así muy, muy clarito, punto por punto, los aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Qué más te puedo decir? Abro el espacio, chicos. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas, comentarios que quisiera hacer al doctor. Aprovechar, nos quedan unos minutitos. Sí, Andrés, adelante, o Karen, no sé quién de los dos. Maestro, sí. Adelante, Andrés. Bueno, le comento que somos los que estamos trabajando con la maestra, con la doctora Dora. Nuestro trabajo es de la discapacidad intelectual en secundaria y la mejora de los procesos de aprendizaje mediante estrategia de gamificación. Y bueno, lo único es que nosotros todavía no estamos todavía en la parte teórica, en la investigación, ya sabes, estamos todavía en los primeros pasos, pero parte de nuestra ansiedad y emoción ya queremos adelantarnos a las diferentes partes, a crear ya un sistema gamificado o este juego que pueda ayudar a los estudiantes. Y bueno, nosotros ya llevamos el curso de gamificación en la educación a distancia con usted. Y ya inclusive ahorita nos acaba de presentar algunas dinámicas que son muy útiles para trabajar durante la educación. Lo que le quería preguntar en realidad era que si usted podría recomendarnos alguna dinámica de juego para trabajar en una materia práctica, como podrían ser las matemáticas. Digo, ahí no funcionaría mucho el storytelling por obvias razones. ¿Funcionaría eso si se va a trabajar directamente en una historia, en una materia teórica donde se pueden ir poniendo retos y problemas? Pero en matemáticas es mucho más complicado. ¿O sí se podría utilizar esa dinámica? Mira, hay algo que hay que tomar en cuenta siempre. No todas las estrategias van a funcionar para todos los cursos. O sea, hay estrategias que son más propicias para uno que para otras. Y esto lo he comprobado y eso lo dice la teoría, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres hacer una narrativa en una asignatura que es 100% práctica, se quedaría muy corta, ¿sí? O sea, tú necesitarías tener ahí una batería, por decirlo de alguna manera, una batería de estrategias que estén acordes a lo que te pide la gamificación para que la puedas utilizar. Y una de las cosas que a mí me encanta de esto es que tú puedes crear tus propias estrategias. Hay quienes les llaman de todo tipo, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás diciendo esto de la cuestión de las matemáticas, hay un libro que de hecho lo tuve en mi escritorio, pero ya lo guardé. Déjame que lo busque. Algo que era era la estadística en cómics. Así se llama el libro. Es una serie de 3 libros que que aborda la estadística, pero como si estuvieras leyendo un cómic, de tal manera que presentan una situación. Yo le llamaría una especie como de storytelling, pero que va a ir progresando conforme vayas resolviendo los problemas estadísticos, ¿sí? Entonces, me interesó bastante porque es un libro, son 3 libros muy bien hechos, donde hablan de esto, ¿no? Cómo resolver, no puedes pasar a la página 2 si no pasas el problema de la página 1. Bueno, obviamente, pues tú te lo puedes leer, pero si sigues las reglas que te están diciendo, mira, no sé, para poder continuar con este capítulo tienes que hacer esta estrategia. Entonces, déjame que te lo busque y para que tú lo veas.
Entonces, algo de esta manera, o sea, como si yo lo manejo como si fuera, por ejemplo, retos también. Acuérdate que bueno, lo que hemos trabajado era de que tú no puedes ir al reto 2 sin haber hecho primero el reto 1. Entonces, ¿de qué consiste el reto 1? Bueno, pues puede ser que yo te ponga un problema matemático y si no, no puedes continuar con el segundo reto. Me acuerdo también de otro que era, eso fue un jueguito que hizo un estudiante en la especialización en docencia. Desafortunadamente, pues, por la tecnología que se manejaba en aquel entonces, ahorita ya no puede funcionar en los sistemas que estamos trabajando actualmente, pero lo que funcionaba era que tú tenías que hacer tantos problemas matemáticos como puedas para que fueras llenando una barrita de energía, para que luego al momento de combatir con otra persona, tú tuvieras la barrita suficiente como para poder ganarle. Fue interesante, ¿no? Y y hubo un profesor que no le gustó mucho esta idea, porque dice, ¿por qué tienen que combatir? Es como que estamos fomentando la violencia, no sé qué. Entonces dijimos, bueno, entonces en lugar de que haya un combate entre dos individuos, porque vas a llenar una barrita, ¿por qué no mejor podemos hacer como que inflar un globo, ¿no? Y mientras más, ¿cómo se le llama? Mientras más operaciones hicieras, les vas dando más, inflas más al globo, de tal manera que puedas salir del lugar donde te encuentras, porque pues con el globo pues ya te sales de ese lugar, ¿no? Entonces fue algo muy, muy interesante, te digo, pero el foco de atención es qué es lo que quieres hacer y a través de qué. Y algo que es súper importante si quieren hacer este estudio o estas actividades es echen a andar volar su imaginación. Ahí sí lo que ustedes se pueden imaginar se puede lograr con esta estrategia. Sí, de hecho, por eso le digo que es parte de nuestra ansiedad, pero también es nuestra necesidad de empezar a pensar qué es lo que vamos a realizar. De hecho, le comento esto de las matemáticas, es solo una idea, porque no lo hemos definido si será mejor trabajarlo por materias teóricas o prácticas. Sin embargo, creo que como lo vamos a trabajar con todos los estudiantes del grupo, no solo con las personas con discapacidad, va a ser un estudio de caso. Entonces, creo que se podrían observar mejor los resultados en una materia práctica. Y ahora que lo dice, creo que nos quedaría perfecto, inclusive, una dinámica de escape room. O sea, para ir resolviendo y salir, escapar, ir completando problemas o retos o algo así. Ya esto lo veremos un poquito más. Ahí está. Ya encontré el libro, ahí está, ya te lo mandé, sí lo encontré, para que tú le des una Ok, revisada. muchísimas gracias. Ahorita lo guardo. Ahí Gracias. está muy bueno, sí. Muchísimas gracias, gracias, Willy. Chicos, los demás que están aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer? Sí, Vianey, adelante, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada hacia, ¿existe o usted conoce a un autor en específico o en una base de datos que se enfoque más en el profesor, que hable de estas competencias que él debe de tener, lo que debe de realizar en los eventos gamificados? Mi tesis está más enfocada en los retos que el docente presenta cuando diseña e implementa un evento gamificado. Entonces sí me vendría bien esta parte de literatura. Ok, mira, voy a pasarle la presentación a la doctora Dorita, porque al final está una serie de artículos que se enfocan en esta parte. Y si tú buscas el nombre o sea, en cualquier base de datos, por ejemplo en Google Scholar, si tú buscas a Juno Hamari, así como lo escuchas, Juno Hamari, te vas a encontrar con una gran variedad de información. Y ellos utilizan mucho la parte de la investigación, la parte de las bases de datos. Entonces, este señor es el que más ha trabajado con gamificación. Hay otro que también trabaja mucho esta parte de la motivación.
El único detalle es que está muy comercial, pero está muy bueno su modelo. Se llama Yu-Kai Chou. Es norteamericano, pero sí, es Yu-Kai. Ya ahorita te lo voy a poner aquí. Yu-Kai Chou, así como lo ves. Y él maneja un modelo que se llama Octalysis. 8 elementos de motivación para cualquier evento de gamificación. Y él ha trabajado bastante en esto. Es un modelo es un octágono donde ¿cómo decir? Como que tú metes datos de lo que sea, por ejemplo, de Facebook o de tu investigación, lo que fuera. Entonces él lo que hace es decirte, bueno, los 8 ángulos del octágono, para que pueda ser considerado gamificación, tiene que estar parejitos. Si está chueco, si tiene más uno que otro, no está equilibrado y no hay una motivación real hacia el deseo de continuar con la actividad o con el servicio o con lo que se fuera a hacer. Es un tanto comercial, no está, digamos, tanto, no, de hecho no aparece en la literatura, si te das cuenta. Pero es de los que digamos más práctico le veo, es bastante práctico lo que él ofrece. Entonces, si me estás preguntando sobre autores que han desarrollado bastante, son estos dos, Juno Amari, Yu-Kai Chou nada más con un poco de reserva, y en el caso de a nivel español, fíjate que esta señora María Soledad Ramírez Montoya, que es no sé si es del TEC. Bueno, está trabajando. ¿Sí, verdad? ¿No? Sí. Del TEC de Monterrey. Ella de hecho ha ido a la facultad y se ha metido en esta Sí. parte de la gamificación. Entonces, ella también tiene algunas investigaciones recientes sobre trabajos de gamificación, y entonces también pudiera ser. Eso es a nivel nacional. ¿Mm? Sí, muchas Y gracias. te recomiendo que me busques en Google Scholar, porque ahí tengo algunas cositas y también si te interesa. Sí, ya muy revisado también sus documentos. Ok, Muy valiosa la información. Gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya estamos cerrando. Un minutito más si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario final. ¿Nada? Bien, pues nada más agradecerte de verdad muchísimo compartir con nosotros, ilustrarnos en todos estos aspectos, ¿verdad? Que son tan importantes. Y bueno, cerrando, no sé si logramos ver la constancia. La Facultad de Educación otorga esta constancia al doctor William Reyes Cabrera por su participación en la plática Cuestiones sobre lúdica y gamificación en el último semestre de las licenciaturas, celebrada dentro del marco del curso de seminario de tesis 1, firmado por la doctora Alejandra Baeza, nuestra secretaria académica. Y más gracias. Willy, gracias a ustedes, chicos, por estar aquí. Creo que se fue. Profesores, personal que está en nivel de primaria y secundaria, y tendremos para bachillerato y licenciatura el jueves. Muchísimas gracias, doctor Willy. Muchas gracias a todos.